Aquí el físico. ¿Quieres saber qué es una base de datos y cómo puedes conectarla con una inteligencia artificial o con un modelo de lenguaje de gran tamaño, también conocidos como LLM? Entonces, quédate en este vídeo. Este vídeo va a ser el primero de una serie de vídeos en el que te voy a estar explicando, en este primero, qué es una base de datos, centrándome en el caso de Sakila, que es un Model Context Protocol, y finalmente armar estos dos conceptos dentro de Flowwise. Es un chatbot en el que nos permitirá conectar nuestra base de datos con una inteligencia artificial para que le preguntemos a esta que nos haga consultas sobre la base de datos y nos devuelva la información que queramos. Así que vayamos con ello. Una base de datos tiene tal que esta forma. Por ejemplo, la base Sakila, cada uno de estos se corresponde con una tabla y en cada tabla, por ejemplo, City, tenemos esta serie de atributos donde se suele definir un ID, el nombre de la ciudad, el ID del país y la última actualización. Entonces, el ID del país pues va a hacer que haya una relación entre estas dos tablas. Además, podemos ver los datos que tiene cada tabla en su interior y así hacernos una idea de cómo es la estructura de la misma. El mejor curso que te puedo recomendar, en mi opinión personal, sobre base de datos y SQL es este de aquí, que lo puedes encontrar en Udemy, en el cual yo aprendí todos los conocimientos que tengo a día de hoy sobre el mismo. Y empieza con una introducción y cómo instalar todo lo necesario para poder ver nuestra base de datos, en mi caso, por ejemplo, desde Heidi SQL y poder hacer todas las consultas que quieras, que las consultas suelen ser líneas de comando de este estilo y así introducir información o solo ver información sobre nuestra base de datos de una manera rápida y sencilla. En teoría, la base de datos Aquila vendrá instalada por defecto, pero en el caso en el que no sea así, puedes buscarlo simplemente, meterte en este GitHub que puedes ver aquí y aquí pues ya podrías instalártelo en función de qué tipo de SQL está usando, ya sea MySQL, Postgre o SQLite o el que sea. Y aquí lo que me parece bastante interesante de este GitHub es que se ve bastante bien cómo se relacionan las distintas tablas y cómo se ve que es una tabla bastante compleja, por lo cual como ejemplo práctico será bastante completo y eficiente para aprender todos los conceptos y relaciones que podemos explotar. Entonces, una vez tienes la base de datos y Heidi SQL, por ejemplo, en mi caso, pues puedes hacer lo siguiente, donde le tienes que dar a herramientas y a exportar base de datos como SQL. Le das a esto y nuestra intención va a ser guardar nuestra base de datos como un archivo .sql. Así que elegimos la carpeta donde la quiera guardar. En este caso yo voy a llamar al archivo Sakile y lo voy a guardar en esta carpeta y lo exportamos. Y una vez se haya realizado, por mera curiosidad, por ejemplo, en mi caso, abrí el archivo SQL para ver cómo se veía y desde Visual Studio Code se puede ver la forma y cómo en el punto SQL se crea una serie de comandos para cargar todos los datos en cada tabla. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué se está diciendo? Pues vamos a insertar en la categoría Film el ID, el ID de la película, el ID de la categoría y la última actualización. Entonces, ¿eso qué puede indicar? Que el ID de la primera película va a ser, por ejemplo, Indiana Jones, la categoría va a ser acción y la última actualización fue este año. Eso es lo que va indicando cada cosa. De esta manera, esto era por mera curiosidad. No hay por qué mirarlo ni nada. Entonces, ya sabemos que es una base de datos. Sabemos cómo se estructura más o menos en mayor o menor comprensión, pero ya tenemos los conocimientos suficientes para dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Docker Desktop. Para ello, lo podemos buscar en Google, Docker Desktop, y lo podemos descargar para nosotros en Windows o en el sistema operativo que estéis utilizando. Y es una gran ventaja porque se verá algo como lo que se está presentando en pantalla, que se llaman contenedores, que tienen la gran ventaja de que puedes exportar un contenedor entero con todas sus dependencias de un ordenador a otro, instalando en él, por ejemplo, si conoces algo de Python, librerías tales como NumPy, SciPy, Matplotlib, descargarlos dentro de este contenedor y al enviársela a esa otra persona
él va a ver el contenedor con esas mismas dependencias. Entonces, una vez tenemos Docker Desktop, nuestro primer paso va a ser movernos a la carpeta en la que tenemos nuestro SQL file y desde aquí vamos a correr la siguiente línea de código que consiste en crear un contenedor, que lo vamos a llamar en nuestro caso Sakila test 2 menos C, aquí hay que poner MySQL root password, suponiendo que vamos a usar como usuario el usuario root, que en este caso hay que poner entre comillas la password, y ya a continuación hay que poner el nombre de la database, que en este caso es Sakila, y lo tenemos que mapear sobre un puerto. Yo os recomiendo que hagáis este sobre el mismo puerto y ya aquí se pone finalmente MySQL. Esta línea de código, poniendo obviamente donde la password, la vuestra, debería de funcionar. Pues con esto ya hemos creado nuestro primer contenedor de Docker. No ha sido muy difícil, ¿verdad? Bien, me alegro que haya funcionado. Pues nuestro siguiente paso va a ser coger el archivo SQL que teníamos y meterlo en el contenedor. Para ello vamos a correr la siguiente línea de código donde hay que poner el nombre del archivo, que en mi caso era sakila.sql, y ya pues lo metemos en nuestro contenedor. Sakila test, dos puntos barra, y volvemos a poner el SQL file. Y una vez tenemos esto, pues ya se ha copiado la base de datos en nuestro contenedor. Vale, y ya tenemos la base de datos en nuestro contenedor. Entonces ahora vamos a ejecutar el contenedor para hacer modificaciones desde dentro. Para eso ponemos la siguiente línea de código, recordando que aquí se pone el nombre de nuestro contenedor y bash. Muy importante el bash. Y ya desde aquí dentro lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando. Ponemos nuestra contraseña a la base de datos, debe ser la password, como decíamos, y ya estamos dentro de MySQL, dentro del contenedor. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Create Database, vamos a crear nuestra base de datos, que ¿cómo se llamaba? Pues Sakila, Sakila y punto y coma, si no me equivoco. Ya se ha hecho con éxito y le damos a Exit. Y así ya podemos poner MySQL -u root -p Sakila, si no recuerdo mal, era así, y Sakila.sql. Volvemos a poner la contraseña y ya deberíamos de tener nuestra base de datos corriendo de manera correcta dentro del contenedor. Así, de una manera rápida y sencilla, hemos conseguido meter nuestra base de datos dentro de un contenedor. En próximos vídeos, ¿qué vamos a hacer? Crear otro contenedor con un protocolo estandarizado para que nuestra inteligencia artificial use una serie de herramientas que no serán más que consultas, esas como preguntas que se le hace a la base de datos para que nos dé información, pero esto lo haremos con una inteligencia artificial de por medio. Y para ello, pues vamos a necesitar conectar contenedores entre ellos. Todo esto y mucho más lo iremos viendo en vídeos que iré subiendo en los próximos días. Así que mucho ánimo.